Buenos días. Continuando con la exposición, pasamos a invitar al señor David Mendoza. Damos un fuerte aplausos. Buenas, muchas gracias por la oportunidad de querer compartir conocimientos respecto a la actividad de acuicultura. Yo soy David Mendoza, soy experto en gestión y desarrollo de la acuicultura, consultor de la FAO, consultor en Infopesca, consultor en el Ministerio de la Producción, el programa Comer Pescado y en otras instituciones vinculadas a la pesca y la acuicultura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la acuicultura, su situación y qué perspectivas tiene y qué podemos alcanzar al 2025. Esto es una mirada al futuro bajo determinadas condiciones que el país tiene que brindar y que las políticas públicas deben facilitar para el desarrollo de esta importante actividad. Entonces, es la acuicultura peruana, una mirada al 2025. Vamos a empezar con unas características generales, ¿no? Nosotros sabemos que en el mundo la actividad de la acuicultura ha superado a la pesca extractiva para el consumo humano directo, ¿ok? Eso es un panorama general que siempre se mencionan en todas las presentaciones. Aquí estoy presentando algo un poco distinto, algo ya enfocado en el país, en el Perú. En el Perú, al 2016, se han alcanzado los 3.9 millones de toneladas, ¿sí? En general, pesca y acuicultura, los dos rubros de producción de productos hidrobiológicos. Sin embargo, de estos 3.9 millones de toneladas, solamente 100.000 toneladas proviene de la acuicultura. 100.000 toneladas. Esto es que el 97% representa la actividad pesquera propiamente para consumo humano directo, consumo humano indirecto, y solamente el 3% representa la acuicultura de lo que es todo el sector pesquero y acuícola nacional. Esto es al 2016. Ahora, pero comparar la acuicultura con la gran industria de la pesca de anchoveta es un poco injusta. Entonces, el rubro alimentario el que se enfoca en la acuicultura, básicamente, valga la redundancia, es el consumo humano directo. Entonces, comparemos qué cosa representa la acuicultura con la pesca de consumo humano directo. Al año 2016, la producción pesquera y acuícola alcanzó los 1.2 millones de toneladas, de los cuales nuevamente, se reitera, 100.000 toneladas provienen de la acuicultura. Esto es que el 8% de toda la producción pesquera y acuícola nacional al 2016 representó el 8%. Entonces ya no es el 3%, sino el 8%. Entonces esto es más favorable y acá vemos su tendencia, una tendencia ciertamente creciente, ¿no? E importante para el país, y esta extracción de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo obviamente tiene esta curva porque está sujeta siempre a la disponibilidad de los productos en el mar, a los cambios climáticos, a vedas, a los diferentes efectos de las corrientes que hacen que en un momento haya y en otro momento no hayan productos hidrobiológicos para el consumo humano directo. Sin embargo, la acuicultura la viene proveyendo de manera sostenible, ¿no? Y va creciendo. Entonces, eso es importante indicar. Y ahora, si esto lo vemos en números, ¿no? O en valores que se exportan, la exportación de productos hidrobiológicos en total ha representado productos hidrobiológicos para el consumo humano directo, no harina de pescado, no aceite de pescado, solo productos para el consumo humano directo, ha representado los 1.116 millones de dólares, de los cuales 230 millones representan las exportaciones de acuicultura, de los cuales, y esto representa que la acuicultura en números, en valor FOB exportado, representa el 21%, ¿no?, del valor de las exportaciones de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo. Entonces, es aquí donde vamos la mirada, la importancia económica que tiene la acuicultura para el país. Si bien es cierto en la anterior, el 8% en volumen representa la acuicultura, en valor exportado representa el 21%, ¿no?, de la pesca o de la extracción o las pesquerías para el consumo humano directo. Entonces vemos que es un factor importante que puede contribuir realmente al desarrollo del país, a la generación de divisas y a la diversificación económica que necesita el país. Ahora, vamos a
a meternos de llano al desenvolvimiento de la acuicultura. Esto es una diapositiva que es muy conocida en muchos eventos de pesca y acuicultura que generalmente presentamos, donde ya se tienen más o menos cuáles son las especies consolidadas. Consolidadas es la que se ha establecido ya en una zona determinada y tiene determinados servicios y una tecnología ya conocida, ¿no?, en el país. En estos están los langostinos, la concha de abanico, la tilapia, el paco, la gamitana, la trucha arcoíris, y hay otros rubros de especies pero que son muy pequeños. Y otras especies que están emergiendo, aún son emergentes, con tecnologías disponibles, pero aún emergentes, están las algas, el alga roja, el cochayuyo, lo que es el paiche guarapaima y lo que es el lenguado, que existen producciones, pero son mínimas, pero se está haciendo el esfuerzo, ya están apareciendo en las estadísticas, por lo tanto son especies emergentes, aún con tecnologías que mejorar, pero ya están figurando en las estadísticas acuícolas. Estas ya figuraron hace 10 años, desde hace 10 años, 15 años figuran estas especies sin problemas, y las principales que son sujetas a exportación son el langostino, la concha de abanico, la tilapia, la trucha y algo de paiche, algo, ¿no? Ahora, la evolución de las cosechas ha sido de esta manera. Acá han habido picos muy crecientes debido a la cosecha de concha de abanico, principalmente, pero este recurso concha de abanico está sujeto también a las condiciones ambientales favorables que puede ofrecer el mar peruano. Esto es aparición de mareas rojas, eventos anóxicos, el Niño, ¿no?, la Niña, entre otros eventos que afectan la disponibilidad de semilla para el cultivo. Entonces, esta especie ha determinado muchas veces el crecimiento exponencial de la acuicultura peruana en total. Al 2016 alcanzó 100.000 toneladas, aquí 100.000 toneladas, pero al 2012 se había alcanzado las 125.000 toneladas y esto básicamente sustentado principalmente en la concha de abanico. El 93% actualmente de las cosechas del año 2016, el 93% está sustentado por la trucha, el langostino y la concha de abanico. Ese 7% de más son muchas otras especies, Ahora, acá se resalta, en el año 2016 el 52%, ¿no?, poco más de 48.000 toneladas, o casi 50.000 toneladas, sí, casi 50.000 toneladas o poco más, corresponde solamente a la trucha. En ese sentido, en el año 2016 la trucha es el principal cultivo del país. No la concha de abanico, no los langostinos como era antes en estas épocas, ¿no?, sino la trucha. Y eso es importante. ¿Por qué? A diferencia de la concha de abanico, que se tiene esta curva rojita, y del langostino, que se tiene esta curva media moradita, la trucha ha tenido un crecimiento sostenido y exponencial. Y eso es importante señalar, ¿no?, porque la tendencia va a seguir siendo creciente. Ahora, ¿cuánto vale la acuicultura en el país? ¿Cuál es el valor económico de la acuicultura en el país? Ya vimos que en las exportaciones era 200 y algo millones de dólares. Para el mercado interno también tiene un valor. Entonces, sumando el mercado interno y sumando el mercado de exportación, el valor económico de la acuicultura para el país en el 2016 ha sido de 446 millones de dólares. Esa es una cifra buena, es relativamente buena para una actividad que todavía es nueva para el país. Ahora, ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento que ha tenido la acuicultura en el Perú? He realizado 2 mediciones. Del 2000 al 2009, ¿no?, viendo las estadísticas, la tasa de crecimiento geométrico ha sido de 21%. Y haciendo el corte, del 2009 al 2016, ¿cuánto ha sido esa tasa de crecimiento? Pues se redujo al 11%. ¿Y por qué? Bueno, básicamente crecer de poquito a un poco más, ¿no?, es la tasa de crecimiento es rápido, pero cuando ya estás creciendo bastante y vas aumentando más la producción y no es un crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento va a ser menor. Pero acá hay muchas condiciones que se están presentando para generar nuevas inversiones, generar nuevos cultivos, incrementar la producción, incrementar las exportaciones, aumentar el consumo. Hay muchas condiciones que el Estado o el sector tiene que tomar en cuenta. Ahora, en todo el país se realiza la acuicultura.
en un mayor nivel de desarrollo o en un menor nivel de desarrollo, en zonas muy específicas para exportar los productos o en zonas muy determinadas para atender la seguridad alimentaria. Entonces, pero aquí voy a presentar básicamente cuáles son las principales zonas que se tienen en el país. En Tumbes está focalizado el cultivo de langostino. En Sechura, Piura, en esta partecita de acá, está focalizado los cultivos de concha de abanico. En Piura también hay cultivos no convencionales de langostino. En Samanco y Casma están focalizados los cultivos de concha de abanico. En Guarmey es la única zona, antes también estaba Chincha, ahora ya no. En Guarmey están los cultivos emergentes de lenguado. En Pucusán están los cultivos emergentes de algas. En Pisco están los cultivos de concha de abanico. En Huancavelica, Junín, Ayacucho, Pasco y Puno están los cultivos de trucha, siendo Puno el principal productor de trucha a nivel nacional. Y en toda la sierra en general se cultiva trucha, pero estas son las principales zonas de producción. En Puerto Maldonado, Izatipo, que es la selva central en Junín, están focalizados los cultivos de gamitana, paco y paiche. En San Martín es una zona importante de producción de tilapia, ¿no? En Sullana, en Piura también están focalizados los cultivos industriales de tilapia. Aquí están los cultivos industriales y aquí están los micro y pequeños empresarios y la acuicultura de recursos limitados de tilapia. Y en Iquitos se cultivan, o Loreto en general, se cultivan gamitana, paco, sábalo, paiche y otros peces ornamentales, ¿no? Entonces, ese es el panorama productivo de la acuicultura en el Perú, ¿no? Ahora, yendo a los principales departamentos, muy relacionado con la diapositiva anterior, tenemos que Puno es la principal zona de producción de trucha en el país y el principal productor de acuicultura en el Perú, con poco más de 43.000 toneladas solamente de truchas cultivadas en el lago Titicaca, en el lago Arapa y en Laguna Lagunillas. En Tumbes se han alcanzado las 19.117 toneladas, solo Tumbes en lo que es producción de langostino, nada más que langostino. Ancash destaca en este momento por el cultivo de concha de abanico, con 13.021 toneladas. Piura destaca con 9.800 toneladas con los cultivos de concha de abanico, langostinos y tilapia. Huancavelica con trucha, Junín con trucha, San Martín con tilapia y el resto de departamentos con varias especies que alcanzan básicamente poco más de 6.000 toneladas de cultivos de acuicultura, ¿ok? Acá se destaca nuevamente que el 46% de la cosecha nacional es de Puno, solo trucha. Y Piura, si bien es cierto, produce poco más, casi 10.000 toneladas de cosechas de acuicultura, es el más diversificado en lo cual son las especies consolidadas, porque en Piura encuentras tilapia, encuentras langostino y encuentras concha de abanico y tienen un potencial de crecimiento importante, ¿no? Antes Piura era la principal zona de producción debido a la concha de abanico, pero ahora, como no está apareciendo semilla y todavía quedan rezagos del fenómeno del Niño, todavía no se levantan los cultivos de concha de abanico. Esperemos que en 1 año o 2 años se pueda recuperar los niveles que existían antes. Ahora, en lo que son los centros de producción acuícola, esto es cuántas granjas existen formales, según los datos del Ministerio de la Producción. En el país existen 6.432 centros de producción acuícola, ¿no? Esto es al 12 de mayo del 2018, tuve que actualizar unas cifras del estudio para dar unos números más actualizados y porque recién han salido las estadísticas actualizadas del 2016 del Ministerio de la Producción. Entonces tenemos que el 54% de los centros de producción acuícola son pequeños, son de la acuicultura de micro y pequeña empresa, no son pequeños. Y esto en hectáreas, básicamente son 28.397 hectáreas de producción acuícola, de las cuales el 63% de estas hectáreas son de la acuicultura de micro y pequeña empresa. Y acá lo vemos en números más detallados. ¿Cuántos centros de producción de acuicultura de micro y pequeña empresa existen? 2.891. Existen 98 centros de producción acuícola industriales. Y existen 3.443 centros de producción acuícola a nivel de subsistencia. Entonces, los grandes números en derechos están aquí
y casi nada, ¿no? El 1% de derechos son de la acuicultura industrial. Entonces, acá estamos viendo que en cierta forma la acuicultura se está sustentando en la micro y pequeña empresa, no como era antes, que se sustentaba en la acuicultura industrial, ¿no? Ahora se sustenta en los pequeños productores. Entonces, eso es algo que considerar, porque estos pequeños productores tienen el 63% de las áreas de acuicultura otorgadas. Entonces, estas áreas, los cultivos que se realizan son extensivos o semi-intensivos. Entonces, si se aplica tecnología realmente y si se intensifican los cultivos en estas áreas, la producción se incrementaría considerablemente. Entonces, los aspectos de innovación, desarrollo e intensificación de los cultivos son vitales para incrementar la productividad de la acuicultura peruana. La productividad, ¿cómo va la productividad de la acuicultura peruana? Esto hice un ejercicio hace unos años, cómo determinar la productividad. Hay diversas metodologías, pero ante la escasa información que tiene el sector, solamente pude hacer la determinación de la productividad basado en las toneladas producidas sobre las hectáreas otorgadas para el desarrollo de los cultivos. ¿Ok? Entonces, en Concha de Abanico se determinó que la productividad en el año 2014 era de 3.12 toneladas por hectárea. En el langostino era de 2.92 toneladas por hectárea. En trucha era 9.39 toneladas por hectárea, porque acá los cultivos son un poco más intensivos. En tilapia era de 11.32 toneladas por hectárea. Y la productividad promedio de la acuicultura peruana, basado en esta metodología simple de ver las toneladas producidas versus las hectáreas otorgadas para el desarrollo de cultivos, era de 6.69 toneladas, ¿no? Siendo la más alta la de tilapia de 11.32, porque acá los cultivos son un poco más intensivos, y la de langostino una de las más bajas, porque los cultivos aún siguen siendo extensivos o semi-intensivos, con 2.92 toneladas por hectárea en promedio. Ojo, es en promedio. ¿Ok? Y aquí está la formulita que se aplicó para poder determinar la productividad de la acuicultura peruana. Ahora, ¿y cómo están el desempeño de los sistemas productivos actuales, ¿no? Los principales sistemas productivos actuales. En el caso del langostino, tenemos que el cultivo del langostino se inició con apoyo de IMARPE, ¿no? Haciendo cultivos experimentales en el año 1970. La cosecha actual de langostinos, redondeando, está en 20.000 toneladas según las cifras estadísticas del Ministerio de la Producción, que muchas veces se cuestionan, pero bueno, esa es la información que existe. ¿Cuántas hectáreas de cultivo hay para el langostino? 6.841 hectáreas para el cultivo del langostino otorgados al 2016. Los langostinos son el tercer cultivo más importante del país. ¿Okay? Tumbes y Piura. Tumbes es la zona principal de producción de langostino bajo sistemas convencionales o tradicionales, y Piura bajo cultivos no convencionales, porque aquí se emplea agua dulce, ¿no? Para el cultivo de langostino. Los sistemas de cultivo de langostino son predominantemente semi-intensivos, ¿no? Algo importante es que los cultivos de langostino se ha enfrentado a varios retos y varios desafíos que se han presentado, que han ocurrido en su desarrollo, que son virus y bacterias, ¿no? Ha sido golpeado por el virus de la mancha blanca, la cabeza amarilla, ¿no? Y entre otras enfermedades, pero que las ha podido superar, convivir, ¿no? Y desarrollarse muy aparte de estas cosas. Además, ha superado los conflictos del CENEPA, el fenómeno del Niño, los precios internacionales que han ido subiendo y bajando, y muy aparte de esto ha seguido creciendo de manera sostenible, bajo pero de manera sostenible, ¿no? Existen limitaciones de áreas para su expansión, existen terrenos eriazos que no se aprovechan porque hay fallas normativas aún que ajustar con la Superintendencia de Bienes Nacionales para poder ceder las áreas para el desarrollo de la acuicultura, ¿no? Y para impulsar los cultivos en ambientes no convencionales. Estados Unidos es el principal mercado de exportación actualmente, con más del 50% de las exportaciones. Aún hay una escasa mejora genética en la semilla, ¿no? Se sigue importando. Y la semilla, por ejemplo, que se produce en Asia es mucho más productiva que la que se produce acá en Latinoamérica. Entonces, hay muchas cosas que hacer aquí,
¿no? Para mejorar la calidad genética y la calidad de la semilla, ¿no? Y todavía los aspectos ciencia, desarrollo tecnológico e innovación es limitado y es generado por muy pocas empresas, ¿no? Muy pocas empresas. Esa es la condición actual del sistema productivo del langostino. Habría mucho más que hablar, pero ya no me alcanzan las diapositivas y las letras se van a ver muy chiquitas después, ¿no? Pero estos son los aspectos principales. En el tema de concha de abanico se tiene que adquirió un interés comercial, ¿no? En el año 1980. Actualmente se han cosechado 21.000 toneladas de producto entero. Existen poco más de 15.000 hectáreas otorgadas para el cultivo de esta especie. Es el segundo cultivo más importante del país. Las principales zonas de producción siguen siendo Piura y Ancash. Los cultivos semi-intensivos son empleados principalmente por los AMIGE, con la acuicultura de la gran empresa, como le dice ahora la Ley General de Acuicultura. Los cultivos extensivos principalmente son empleados por pescadores artesanales en las áreas que antes se denominaban de repoblamiento. Ahora no sé qué ajustes les están tratando de dar, ¿no? Pero son zonas productivas, pero actualmente se denominan áreas de repoblamiento aún hasta que terminen su vigencia. Una alta dependencia de la semilla del medio natural. Existen pocos hatcheries o laboratorios que producen semilla, y esto es porque también el mar peruano es rico, entonces hay semilla abundante en el medio natural, pero esto está sujeto también a las variaciones ambientales que afectan la disponibilidad de semilla y por lo tanto afectan también después los propios cultivos de acuicultura. Francia es el principal mercado de exportación con más del 50%. Como mencioné, estos cultivos de concha de abanico están expuestos a condiciones ambientales anormales del mar y la contaminación antropogénica, ¿no? De los desagües domésticos que siguen afectando las zonas de producción acuícola, ¿no? Y acá hay una acción multisectorial que aún no se atiende. Entonces, son debilidades que se presentan y la ciencia, desarrollo tecnológico e innovación también es escaso en estos cultivos, ¿no? Quizás una o dos empresas han invertido en ciencia y tecnología, pero las demás no lo hacen. Entonces, hay muchas cosas que atender acá. En el tema de la trucha, se introdujo, como muchos sabemos, en 1920, o por ahí hay discusiones de las fechas del año, pero con fines deportivos. Actualmente los cultivos de acuicultura, las cosechas acuícolas de trucha en el 2016 alcanzaron las 51.000 toneladas, existen 2.673 hectáreas para el cultivo de trucha específicamente, es el cultivo más importante del país, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Producción al 2016, es el principal cultivo, es el número 1 en este momento, antes era el número 3, ahora es el número 1. Puno, Junín y Huancavelica se presentan como las principales zonas de producción, pero como les dije, en toda la sierra peruana se cultiva esta especie. Los cultivos predominantes en los AMIPE, o la acuicultura de micro y pequeña empresa, son semi-intensivos, los cultivos en jaulas artesanales son predominantes, ¿no? La semilla es importada, sigue existiendo una alta dependencia. Rusia y Estados Unidos son los principales destinos de exportación de estos de la trucha, con más del 50% de lo exportado se está yendo para Estados Unidos y para Rusia principalmente, ¿no? El 94% del volumen de cosechado se destina al mercado interno. Entonces acá hay algo importante que destacar, solamente el 6% de la acuicultura de trucha procesado se exporta, lo demás se consume en el país o existe una exportación informal hacia Bolivia también. Existen conflictos por el uso de espacios acuáticos, siempre con comunidades campesinas, y la ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en estos cultivos siguen siendo limitados, ¿no? Los cultivos siguen siendo tradicionales, se emplean las mismas técnicas hace muchos años, hay muy pocas empresas que aplican la innovación o modernizan su infraestructura, ¿no? Muy pocas empresas, pero generalmente los cultivos, por ejemplo, en jaulas son así, ¿no? Con palitos, boyas o cilindros y se acabó, ¿no? O son infraestructura de madera, ya no solamente palitos, sino pasadizos de madera y se acabó. Hay muy poca infraestructura moderna empleada para los cultivos de trucha. En lo que es tilapia, se introdujo en los años 50, más o menos como forraje para el paiche. Actualmente se están cosechando 2.9 mil toneladas al 2016. Existen actualmente
formalmente 160 hectáreas para el cultivo de tilapia, es el cuarto cultivo más importante del país. Piura y San Martín son las principales zonas de cultivo. Los cultivos aquí son generalmente semi-intensivos e intensivos, intensivos principalmente en Piura, semi-intensivos en San Martín. Está delimitada para cultivarse solamente en la costa y solamente en San Martín, ¿no? Solamente existe una norma que delimita el cultivo de tilapia solamente en San Martín actualmente. Sin embargo, está abierto para otras zonas de la Amazonía siempre y cuando cuenten con un plan de manejo aprobado por el Ministerio de la Producción. Aún las tecnologías son bajas en San Martín y en otras zonas donde se cultiva esta especie. La presentación de la tilapia que se produce principalmente, por ejemplo, en San Martín, está muy habituada al hábito del consumo local. Entonces, en San Martín tú tienes tilapia de 200 gramos, 150 gramos, ¿no?, para la alimentación de las familias, y eso es lo que produce y eso es lo que demanda la población local, ¿no? Porque ahí lo que piensan es, mi familia tiene 4 hijitos, ¿no?, entonces en su plato tiene que haber una tilapia, ¿no?, o de repente tengo 5 hijos o 6 hijos, entonces a cada uno tengo que darle una tilapia, entonces le ofrecen pececitos de 150, 200 gramos, que esa presentación no llega acá a Lima, porque acá en Lima te piden otro tipo de presentación de producto. Entonces está muy delimitado eso. Lo único que cumple con el mercado nacional e internacional es la tilapia que se produce en Piura. Existen igual conflictos por el uso de agua, especialmente en San Martín, y también hay muy poca inversión en lo que es ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en la actividad de la tilapia. Ahora hablemos del paiche. Sé que es una especie emergente, pero es importante siempre mencionarla, que el paiche es una especie comprendida en la Convención CITES, que protege la fauna y flora, ¿no?, y protege el comercio de especies amenazadas. Entonces, el paiche es una especie que, si se quiere exportar, solamente tiene que provenir de la acuicultura, de ningún otro medio, porque está prohibido por una convención internacional. Es una especie amenazada que está en el apéndice 2, y el apéndice 2 del CITES señala algunas condiciones para poder comercializarla, y siempre y cuando provenga de la acuicultura. Actualmente se tienen 142 toneladas de cosecha, existen 57 hectáreas para el cultivo del paiche. Es una especie emblemática, representativa de la selva, se cultiva en Loreto, en Junín y en Ucayali principalmente. Los cultivos son semi-intensivos, se tiene cierto manejo de la reproducción natural. La tecnología es baja aún, ¿no?, porque se maneja como cualquier otro cultivo amazónico. Estados Unidos es el principal mercado de exportación. Es una especie, aún sigue siendo una especie poco conocida en el mercado internacional y aún más también en el mercado interno, ¿no? Nosotros la podemos conocer como expertos en pesca, en acuicultura, en el sector, ¿no?, pero generalmente la población en general no conoce lo que es el paiche, no lo conoce. Y también existe aún debilidades en lo que es ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, enfocados a la reproducción, al manejo de la reproducción artificial, ¿no?, a la alimentación, a la intensificación de los cultivos. Hay muchas cosas que ver aquí. Entonces, ¿qué otros cultivos se tienen? Bueno, como le dije, está el lenguado y las algas como unas especies emergentes. Sus cultivos aún son incipientes, pero son potenciales para el país. De lenguado y algas en total, según las estadísticas, solamente se tienen cosechas de 4 toneladas, 208 hectáreas para algas y 2 hectáreas para el lenguado. Ancash y Lima son las principales zonas. Hay tecnologías en desarrollo y en proceso de adaptación. Aún otros cultivos que se tienen son chita y cabría, pero están en etapa de experimentación. Cultivos promisorios, realmente promisorios, considero yo, que están los peces marinos como Cojinova, Corvina, el Fortuno, Mero, la Alicia, entre otras especies, que deberían de aprovecharse, debería generarse algún incentivo para que la gran industria se meta a estos cultivos que realmente tienen mercado, que tienen tecnología afuera, ¿no?, que se puede adaptar al país y que son realmente potenciales para convertirse en industrias. Hay poco interés de la industria y escasos incentivos para la diversificación, creo que eso es lo que acabo de decir. El mercado es limitado y poco conocido para las especies potenciales. Hay un limitado soporte aún para la ciencia y desarrollo tecnológico, y las empresas invierten casi nada en nuevos cultivos acuícolas, ¿no? Quizás habrá una empresa nomás que está tratando de experimentar con algunas especies. Entonces, viendo esta situación, ¿cuál es la mirada que tenemos al 2025, ¿no? Hay muchos supuestos.
Hay muchos supuestos. Viendo la proyección de las cosechas del langostino, consideramos, el equipo que hemos hecho este estudio, consideramos que al 2025, sujeto a varias condiciones favorables, los langostinos podrían llegar a 37.000 toneladas de las 20.000 toneladas que existen actualmente. Y esto sujeto a la expansión de áreas no convencionales y gestionando terrenos seriazos, a invertir más en ciencia y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad, la alimentación y la semilla. La apertura que se tiene con China, ¿no?, para la exportación. China es un gran mercado y Perú ya tiene un acuerdo para exportar langostinos, ha aperturado el mercado chino para la exportación de langostino y eso es algo muy importante. Entonces es un nuevo destino que debe realmente potenciarse y aprovecharse. Y algo importante, la sanidad y trazabilidad debe estar asegurada con el respaldo adecuado de una institución de confianza internacional. Esta es una tarea que debe asumir y una posición que debe asumir el SANIPES, ¿no?, para dar realmente confiabilidad en los mercados internacionales respecto a los cultivos acuícolas peruanos. En el Concha de Abanico también, si es que todo va bien y hay semilla nuevamente, podría alcanzarse las 120.000 toneladas al 2025, sujeto a la consolidación de sistemas suspendidos en las zonas de producción. Hay una gran área de producción de concha de abanico que se emplean sistemas de fondo, ¿no?, o corrales, pero si existiera una migración a sistemas suspendidos, entonces la productividad aumentaría y eso sería importante. Hay un aspecto importante también respecto a la simplificación de trámites. ¿Por qué? Porque para acceder a la acuicultura tienes que ir a muchas ventanas, ¿no? Si bien normativamente existe una ventanilla única de acuicultura, en la práctica no existe. En la práctica no existe. Como mencioné también, nuevas zonas para el cultivo de concha de abanico, zonas offshore, más alejadas de la costa, ¿no?, para evitar conflictos, y eso sería importante, y aquí se necesita el soporte institucional también del Estado para identificar áreas, sanear áreas, ¿para qué? Para promover la inversión. Y existen tecnologías en desarrollo y adaptación que deben de mejorarse aún, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de la concha de abanico al 2025. Respecto a la trucha, no sé, que me digan acá los moderadores. Ya. Esas son las condiciones, exacto, así es. Por eso yo decía, si las cosas van bien, ¿no? Si las cosas van bien, estos son bajo supuestos positivos, ¿no? Supuestos positivos. Sí, no, muchas gracias, porque es una buena precisión, ¿no? En el tema de la trucha, nuevas inversiones, intensificación de los cultivos, modernización de sistemas, control de semillas, ¿no?, priorizando la producción nacional y la armonía social, que es importante, ¿no?, para el desarrollo de la actividad de la truchicultura. Si todos esos supuestos se cumplen, entonces la trucha al 2025 podría alcanzar las 115.000 toneladas. Actualmente está en 50.000, ¿no? Podría crecer hasta 115.000, si hay muchos supuestos, ¿no? Ahora, en tilapia, si se mejora la semilla, si se incorporan sistemas de recirculación, si se expanden los cultivos a otras zonas de la Amazonía, ¿no?, si se incorporan también la sinergia con los cultivos de acuaponía y se mejoran las tecnologías existentes y se intensifican más, los cultivos de tilapia, ¿no?, podrían alcanzar las 22.000 toneladas, ¿no?, siendo muy positivos, ¿no?, si se apertura sobre todo las zonas de la Amazonía bajo planes de manejo adecuados y correctos, y si se maneja adecuadamente la sanidad para la prevención de las enfermedades y los virus, ¿no? Si no, si seguimos con las condiciones actuales, ¿no?, bueno, si no se expanden nuevas zonas, quizás podría alcanzar las 12.000 toneladas, ¿no? ¿Ok? En lo que es el paiche podría alcanzar las 2.7.000 toneladas porque acá hay mucho trabajo aún genético que hacer, que desarrollar, pero hay que innovar en los procesos de producción, hay que mejorar los alimentos, hay que manejar de mejor forma, ¿no?, la reproducción con ovas, ¿no?, porque hay la posibilidad de fertilizar ovas, manejar ovas, ya no solamente esperar la reproducción natural y manejar alevinos, sino también manejar ovas, la promoción de la especie en los mercados internos y de exportación, y también la armonía social podría alcanzar las 2.7.000 toneladas, ¿no? Uy, me falta un montón.
Ya, ¿saben qué? Vamos a ir a las conclusiones, ¿ok? A las conclusiones y recomendaciones. Bueno, esto es importante, ¿no? Bajo todos estos supuestos positivos, ¿no? Bajo todos estos supuestos positivos, y considerando las mejoras de políticas, mejoras normativas, simplificación de trámites, incorporación de innovación y desarrollo, apertura de nuevos mercados, entre otros, la armonía social, la acuicultura al 2025 podría alcanzar entre las 290.000 y 300.000 toneladas, ¿no? En un escenario positivo. Y en un escenario no tan positivo podría alcanzar las 180.000 o 190.000 toneladas, ¿no? En el documento se indican las precisiones importantes. Ahora sí, vamos a ir a las conclusiones y recomendaciones finales. El estudio es amplio, de verdad sería bueno que lo puedan compartir. Las necesidades que aún tienen las cadenas productivas actuales de las especies acuícolas se presentan como oportunidades de inversión para el sector, enfocados al desarrollo de servicios de I+D+I, para nuevos alimentos, sistemas de producción, así como desarrollo de productos e inteligencia de mercados. Hay muchas necesidades existentes, pero que se convierten para un privado, ¿no? O un inversionista en una oportunidad de inversión, que debería considerarse también. Las necesidades que aún se tienen para brindar el soporte presentan como oportunidades para el establecimiento de alianzas público y privadas. La diversificación de la acuicultura en el ámbito marino y continental requiere incentivos que permitan su desarrollo y los diferentes mecanismos de formalización serán importantes para mejorar la productividad de la acuicultura. Ahora, enfocados en las recomendaciones, y con estas recomendaciones voy a terminar. Primero hay que darle una prioridad a la acuicultura como parte del crecimiento azul, ¿no? Como la promoción de actividades sostenibles, porque la actividad de acuicultura es una actividad sostenible, es una actividad amigable. Establecer el liderazgo institucional, eso es muy importante, ¿no? Para el crecimiento y desarrollo de la acuicultura, y consideramos nosotros el equipo que el establecimiento de un Ministerio de Acuicultura y Pesca es vital para el desarrollo de esta actividad, para el ordenamiento, la promoción y desarrollo de esta actividad. Es vital. Establecer una adecuada política nacional de acuicultura, que no existe. Existe una ley, existe un plan, pero no hay una política que es la madre, ¿no? Lo que va a regir el desarrollo de la actividad en el mediano y largo plazo. Unificar los criterios de fiscalización, porque todo el mundo fiscaliza a los acuicultores, ¿no? Que Cernam, que Sanipes, que DICAPI, que el Ministerio, que todo el mundo, el Ministerio de Trabajo, todos lo fiscalizan, y al final, ¿en qué momento van a cultivar, no? Si están atendiendo en todo momento a los fiscalizadores. Mejorar la cobertura y la proactividad del Sanipes para atender las enfermedades y prevenir las enfermedades. Integrar la institucionalidad para la investigación, innovación y desarrollo de la acuicultura, y consideramos nosotros que un soporte importante para esta actividad debe ser la creación del Instituto Nacional de Innovación y Desarrollo de la Acuicultura. Lo consideramos muy importante porque actualmente el soporte institucional para esto, para la investigación en la acuicultura, está disperso en Fondepes, en IMARPE, en el IAP, en los CITES, y no hay una unificación de criterios para impulsar un paquete tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo repite las mismas investigaciones y no hay una unificación, y se gastan recursos, se gasta tiempo y no se impulsa. Acelerar la integración de las instituciones que son parte de la ventanilla única de acuicultura, la consideramos vital también, porque actualmente, si bien la ley general, el decreto legislativo 1032 creó la ventanilla única de acuicultura, esto fue en el 2010, me parece, 2011, la Ley General de Acuicultura, que es el decreto legislativo 1195, le da fuerza para que se implemente, y estamos 2018 y seguimos en las mismas, ¿no? No existe implementada una ventanilla única de acuicultura creada formalmente, legalmente, establecida en una ley, diciendo cuáles son los procesos para que se pueda implementar y cómo tiene que funcionar, y hasta el momento no se implementa, ¿no? Y siguen los acuicultores yendo a varias ventanas, ¿no? Que van a la ventana del DICAPI, a la ventana del LANA, a la ventana del CERNAM, a la ventana del Ministerio de la Producción, y peor es en las direcciones regionales de la producción, ¿no? Los acuicultores de micro y pequeña empresa. Impulsar el ordenamiento territorial con los gobiernos regionales, consideramos que eso es importante, ¿no? Implementar sistemas de alerta temprana, impulsar la diversificación de la acuicultura con incentivos tributarios para promover realmente las inversiones. O sea, ¿quién se va a meter a diversificar o desarrollar un cultivo, por ejemplo, potencial, que puede ser el de Fortuno, si no les das un incentivo al empresario,
¿no? Nadie se va a meter y todos van a seguir cultivando concha de abanico, langostino, trucha y no van a salir de ahí. Entonces hay que darle realmente un incentivo tributario al sector para meterse a la diversificación. Consolidar paquetes tecnológicos, los fondos concursables existentes. Sabemos que existe el PENIPA, que es el Programa Nacional de Investigaciones e Innovación de la Acuicultura, ¿no? Que es un fondo concursable, pero que actualmente, bueno, esos fondos son acá tienen los fondos, ¿no? Y los mejores proyectos califican. Al final se presentan 300, 400, 500 proyectos atomizados que atienden una necesidad individual de una empresa, pero ¿y qué pasa con la investigación estratégica que considera el Estado? ¿No? ¿Qué fondos existen para esto? Porque aparte no tienes una institucionalidad para la investigación y desarrollo y tienes fondos que se atomizan en 300, 400 empresas. Entonces, ¿cómo se atienden realmente las prioridades estratégicas nacionales en acuicultura? ¿Cómo se atienden? Y si atiendes eso, ¿y cómo defines los mecanismos de transferencia? Entonces, los fondos debieron generarse de esa forma, ¿no? Atendiendo prioridades estratégicas nacionales y también adicionalmente las necesidades de empresas individuales. O sea, si hay una empresa que quiere postular un fondo, que lo haga, ¿no? Pero hay una prioridad importante. Un programa nacional de extensionismo en acuicultura, porque como dijimos antes, ¿no? Más del 60%, o mejor dicho, más del 60% de la acuicultura está sustentada, o mejor dicho, más del 80% de centros de producción acuícola son de micro y pequeña empresa y acuicultura de recursos limitados. Entonces, ¿qué soporte el Estado les da para mejorar su productividad? Con un programa nacional de extensionismo acuícola creo que se puede atender esa situación. Un programa de evaluación de ambientes acuáticos es importante, aprovechar la ventaja comparativa que tiene el Estado como primer productor, o que tiene el país como primer productor de harina de pescado, es vital, ¿no? Fomentar la integración vertical, ¿no? De las empresas que producen harina de pescado, que se metan en temas de acuicultura, que se metan en la generación de servicios, promover las APP para implementación de sistemas de frío, mejorar y apoyar la articulación comercial de mercado, ¿no? Eliminar barreras burocráticas que restan competitividad a la acuicultura peruana en el mercado interno, identificación de nuevos mercados, promover el conocimiento de los productos acuícolas peruanos. La seguridad sanitaria es vital, que tiene que dar la SANIPES, el valor de imagen tiene que aprovecharse como una herramienta para ingresar a los mercados, promover la creación de comités de cadena productiva, restablecer los beneficios tributarios aplicados a la acuicultura, porque es una actividad muy sujeta a aspectos externos que la afectan, ¿no? Como la agricultura, entonces tiene que acogerse nuevamente ese tema e impulsar la cooperación sur-sur, que eso siempre es importante, ¿no? Porque tenemos alrededor de Perú países que también han desarrollado diversas tecnologías, tenemos a Ecuador en el norte, tenemos a Chile en el sur, tenemos a Brasil para el otro lado, ¿no? Donde ha desarrollado de mejor forma la acuicultura amazónica, donde son países con los cuales podemos colaborar, podemos generar sinergias, podemos tener un ganar y ganar, ¿no? Para eso es la cooperación sur-sur, ¿no? Bueno, me cansé de hablar. Muchas gracias.